En la sombra del indómito territorio de Arizona de 1876, Sarah Mitchell acuna a su hija pequeña, con los rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas, en una humilde cabaña del desierto. Los inconfundibles ojos verde jade de la bebé guardan un secreto que arde en el corazón de Sarah. Son idénticos a los de un misterioso desconocido de su pasado. Mientras se mece suavemente en la silla de su abuela, sus dedos recorren los bordes de un gastado diario de cuero, cuyas páginas están llenas de preguntas sin respuesta sobre el padre de su hijo. Afuera, el viento lleva susurros de tambores apaches a través del desierto, y en algún lugar de la vasta extensión de la frontera occidental, un hombre, con esos mismos ojos inquietantes, se abre camino hacia un destino que aún no comprende. Podría ser el extraño que se acerca el que cure su familia rota. Antes de que volvamos a entrar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El amanecer del desierto se coló a través de las desgastadas cortinas de la cabaña, pintando el mundo de Sarah en tonos ámbar y dorado. La mecedora de su abuela, el único mueble que había traído de su vida en Boston, crujía suavemente debajo de ella mientras cuidaba de Emma. El sonido le recordaba a casa, a las conversaciones en el salón y a las lámparas de araña de cristal, a una vida que ahora parecía tan lejana como las estrellas que la habían guiado hacia el oeste. Los diminutos dedos de Emma se enroscaron en un mechón suelto del cabello de Sarah, tirando suavemente. El simple gesto le hizo llorar, no de dolor, sino de un amor feroz por esta niña que se había convertido en todo su mundo. En el rostro de Emma, Sarah vio ecos de la vida que había dejado atrás, particularmente en esos llamativos ojos verde jade que parecían contener todos los secretos de su pasado. «Calla, pequeña», susurró, más para sí misma que para su hija. La rutina matutina se había convertido en su ancla: alimentar a Emma, cuidar de las gallinas, comprobar el barril de agua y otear el horizonte en busca de nubes de polvo que pudieran indicar la llegada de jinetes. El miedo se había vuelto tan familiar como su propio reflejo, un compañero constante desde aquella noche en que huyó de los círculos sociales de Boston con nada más que un puñado de monedas y la silla de su abuela atada a una carreta prestada. Un golpe en la puerta hizo que su corazón se acelerara. 3 golpes secos, la señal de Marta. Sarah relajó los hombros mientras cruzaba las tablas del suelo toscamente talladas. Emma se balanceaba en su cadera. Marta, la comadrona del pueblo, había sido su salvación estos últimos meses, trayendo provisiones y, lo que era aún más valioso, noticias y compañía. «Por el amor de Dios, niña, tienes mala cara», declaró Marta, entrando apresurada con su habitual cesta de provisiones. El rostro curtido por el sol de la mujer mayor se arrugó con preocupación mientras dejaba su carga sobre la mesa. «Y la señorita Emma crece como una flor del desierto después de la lluvia, ¿verdad?». Sarah se las arregló para sonreír, mientras Marta desempaquetaba pan, carne seca y, el mayor de los lujos, un pequeño tarro de miel. «Ahora duerme toda la noche, la mayoría de las noches al menos». «Bien, bien». Las manos de Marta no paraban de moverse mientras hablaba, colocando los suministros con la eficacia de una larga práctica. «Aunque me apuesto lo que sea que tú no haces lo mismo, ¿verdad? ¿Sigues vigilando?». Sarah se dio la vuelta, fingiendo ajustar la manta de Emma. Marta la conocía demasiado bien. Las pesadillas se habían vuelto menos frecuentes, pero el miedo permanecía. Miedo a ser encontrada, a que le quitaran a Emma, a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. «Se habla en la ciudad», continuó Marta, con una voz cuidadosamente neutral. «Movimientos apaches en el territorio, aumento de las patrullas del ejército. El cambio está llegando, nos guste o no».
La palabra Apache le hizo estremecerse. Había oído historias desde que llegó al territorio, relatos de incursiones y venganzas, pero también rumores de honor y sabiduría ancestral. Los nativos seguían siendo un misterio para ella, como gran parte de esta tierra inhóspita. He estado pensando, dijo Marta, deteniéndose en su trabajo. Quizás sea hora de que consideres unirte a nosotros en la ciudad. La cabaña está demasiado aislada, sobre todo con un bebé. El sheriff Wilson es un buen hombre. Te ayudará a mantenerte a salvo. Sara negó con la cabeza, un argumento familiar surgiendo en sus labios. La ciudad es demasiado pública. Hay demasiadas preguntas. Emma necesita a su madre sana y salva, interrumpió Marta con delicadeza. Y tú necesitas algo más que estas 4 paredes y viejos recuerdos. Las palabras de la comadrona dieron en el clavo, pero Sara no pudo ceder. Sus dedos encontraron el diario de cuero metido en el bolsillo del delantal, su propia historia, escrita con letra. Cuidadosa durante noches solitarias, algún día la compartiría con Emma. Le explicaría por qué vivían como vivían, por qué no podían confiar fácilmente ni vivir abiertamente. El resto de la visita de Marta transcurrió en una cómoda rutina. Comprobar la salud de Emma, compartir chismes tranquilos sobre los acontecimientos de la ciudad, planificar las necesidades futuras. Pero cuando la anciana se preparaba para irse, se detuvo en la puerta, con el rostro serio. Sara, ¿recuerdas lo que te enseñé sobre el desierto? Cómo parece vacío, pero está lleno de vida, si sabes dónde mirar. Esperó la respuesta de Sara. Bueno, a veces lo que parece seguridad, aislamiento, esconderse, puede ser más peligroso que enfrentarse a lo que se avecina. Solo piénsalo. Después de que Marta se fuera, Sara volvió a su mecedora, con Emma dormitando contra su hombro. Afuera, un halcón de cola roja daba vueltas perezosamente en las térmicas matutinas, libre y sin ataduras. Envidió su libertad, aunque reconoció la sabiduría de las palabras de Marta. El desierto le había enseñado la paciencia, la resistencia y el arte de la supervivencia. Pero a medida que Emma crecía, sería suficiente esta vida oculta. Podría seguir huyendo del pasado cuando vivía en los ojos de su hija. Abrió su diario y añadió otra entrada a la creciente colección. Un día, estas páginas le contarían todo a Emma. Sobre el baile militar en el que había conocido a un apuesto oficial de caballería de ojos verde jade. Sobre el escándalo que la había llevado al oeste. Sobre las decisiones que los habían llevado a esta cabaña bañada por el sol al borde de la civilización. Por ahora, sin embargo, las palabras seguían siendo privadas, una confesión sin absolución, una historia de amor sin final. Emma se movió. Su pequeño rostro se volvió hacia la ventana donde la luz del desierto pintaba el mundo en tonos de posibilidad. Sara la abrazó más fuerte, inhalando el dulce aroma del cabello de su bebé. Juntas se mecieron en la silla que unía el pasado y el presente, observando cómo el sol se elevaba sobre su santuario de secretos. La campana de la tienda de ultramarinos tintineó cuando el desconocido atravesó la puerta, trayendo consigo el aroma de la salvia y el cuero de silla de montar. La conversación se apagó como una vela apagada cuando se quitó el sombrero de caballería cubierto de polvo, revelando un cabello oscuro con mechas plateadas en las sienes. Pero fueron sus ojos los que atrajeron todas las miradas, de color verde jade y nítidos como el cristal del desierto, observando el interior de la tienda con precisión militar. Detrás del mostrador, Tom Fletcher se enderezó el delantal y observó al recién llegado con la cuidadosa neutralidad que lo había mantenido con vida durante 20 años de comercio fronterizo. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? James Connor,
La voz del desconocido tenía el refinado matiz de una educación oriental que contrastaba con su aspecto desgastado. Busco información más que mercancías. Dejó el sombrero sobre el mostrador y Tom notó la insignia de la caballería, deslustrada pero aún visible. Afuera, Marta cruzaba la calle hacia la tienda, con Emma en brazos. Había insistido en llevarse al bebé por la tarde para que Sara pudiera disfrutar de unas preciosas horas de descanso ininterrumpido. La visión del extraño caballo atado en el exterior la hizo detenerse, con un hormigueo de instinto maternal. Dentro, Connor volvió a hablar, con palabras mesuradas y deliberadas. Estoy rastreando a personas desaparecidas, gente de la alta sociedad de Boston que podría haber pasado por aquí en el último año, más o menos. Sacó un papel doblado de su chaleco. La familia ofrece una recompensa por información. Los demás clientes de la tienda se acercaron, atraídos por la mención del dinero de la recompensa. Susan, la esposa de Tom, salió de la trastienda, con la curiosidad evidente en sus rápidos pasos, pero el sheriff Wilson, que había estado comprando tabaco en silencio en la esquina, avanzó con determinación. «Está hablando de mi jurisdicción, señor Connor». La mano del sheriff descansaba casualmente cerca de su funda. «Quizá deberíamos discutir esto en mi oficina». Los ojos de Connor se encontraron con los de Wilson y algo no dicho pasó entre los hombres. «Por supuesto, sheriff, aunque agradecería cualquier información que los buenos ciudadanos de aquí puedan tener primero». Martha eligió ese momento para entrar, el alegre tintineo de la campana como contrapunto a la tensión. Emma, perturbada por el movimiento, empezó a quejarse. Y entonces sucedió algo extraordinario. La expresión serena de Connor se resquebrajó. Sus ojos verde jade se fijaron en la niña con una intensidad que dejó a Martha sin aliento. El bebé se volvió al oír el timbre y durante un momento que le dejó sin aliento, pares idénticos de ojos verde jade se encontraron en la tienda. Connor dio medio paso hacia adelante antes de detenerse, con la mano agarrada al borde del mostrador. El sheriff Wilson no pasó por alto la reacción. «A mi oficina». Ahora. Connor recuperó la compostura, pero sus ojos se posaron en Emma mientras Martha pasaba apresuradamente, manteniendo la cara del bebé vuelta hacia otro lado. Recogió su sombrero y se lo ajustó con precisión militar. «Muchas gracias por su tiempo», le dijo a Tom, aunque su atención seguía puesta en la puerta por la que Martha había desaparecido. Mientras Connor seguía al sheriff, Susan Fletcher se acercó apresuradamente a la ventana. «¿Viste sus ojos?», susurró a nadie en particular. «Igual que el bebé de esa mujer Mitchell». «Calla ya», advirtió Tom, pero las palabras ya habían echado a volar, listas para correr por la ciudad como la pólvora. Martha no esperó a oír más. Se apresuró hacia la cabaña de Sara, con la mente más acelerada que sus pies. La llegada del desconocido lo complicaba todo. Su comportamiento oriental, esos ojos inconfundibles, el caso de las personas desaparecidas. No podía ser una coincidencia. La verdad que había ayudado a Sara a ocultar estos últimos meses de repente se sentía tan frágil como una telaraña en una tormenta de polvo. Miró a Emma, esos reveladores ojos ahora cerrados en un sueño tranquilo, y aceleró el paso. Sara necesitaba saber, necesitaba prepararse. La tranquila vida que había construido en el desierto estaba a punto de cambiar, de una forma u otra. Sus espaldas, el pueblo hervía de nuevos chismes, y en algún lugar entre la oficina del sheriff y la tienda general, una historia estaba tomando forma. Una historia sobre una mujer de la alta sociedad de Boston, un misterioso oficial de caballería y un bebé con ojos verde jade que hablaba de secretos demasiado grandes para que los guardara un pequeño pueblo del desierto.
Sara supo que algo iba mal en el momento en que Marta regresó con Emma. Los pasos apresurados de la comadrona y su expresión tensa lo decían todo antes de que pronunciara una palabra. Pero fue la mirada atenta y escrutadora de Marta lo que heló las venas de Sara. «Está aquí», dijo Marta simplemente, devolviendo Emma a su madre. Sara no necesitó preguntar quién era. Sus dedos encontraron el diario de cuero en su bolsillo, un hábito nacido de la ansiedad, mientras se hundía en la mecedora. «Cuéntame». Mientras Marta relataba la escena en la tienda general, la mente de Sara se desvió a las páginas del diario, a una entrada escrita con una letra elaborada, cuya tinta ahora se había desvanecido, pero cuyo recuerdo era nítido como un cristal roto. 15 de octubre de 1875, Boston. El baile militar en la casa Hamilton. Mamá insistió en que me pusiera las perlas de la abuela. Cogen la luz de tal manera, cariño. Pero no fueron las perlas las que me llamaron la atención esa noche. Fue él, el teniente James Connor, recién ascendido, con ojos como hojas de primavera y una sonrisa que prometía aventura. Cuando me pidió bailar, sentí que todo el mundo se movía bajo mis pies. «Sara, ¿me oyes?». La voz de Marta la devolvió al presente. «Está haciendo preguntas. Busca a gente de la alta sociedad de Boston que ha desaparecido». Sara apretó a Emma contra sí, inhalando su dulce aroma a polvo de talco. ¿La reconoció? ¿Vio esos ojos? Difícil no darse cuenta. Marta se sentó pesadamente en la otra silla de la habitación. Era como mirarse en un espejo, Sara. Él también lo vio, claro como el agua. Otro recuerdo surgió. Este escrito con letra temblorosa durante una noche tormentosa en el camino hacia el oeste, de diciembre. De 1875 el escándalo habría matado a mamá. Un militar, Sara, y ni siquiera de una familia de oficiales de verdad, pero ellos no lo conocían como yo. No vieron cómo hablaba con sus hombres, cómo trataba con respeto a los mozos de cuadra, cómo soñaba con llevar la justicia a los territorios. Cuando se descubrió el embarazo, mi padre me dio dos opciones: un matrimonio conveniente con el viejo juez Barrett o el exilio permanente. Elegí la libertad, por mí, por mi bebé, por el amor que no podía negar. El sheriff Wilson se lo llevó a su oficina, continuó Marta. Pero Sara, este no es un cazarrecompensas cualquiera, se comporta como si fuera la autoridad, y esa insignia de caballería en su sombrero. La mano de Sara temblaba mientras abría el diario y pasaba a las páginas más recientes. Aquí había escrito sobre sus miedos, sobre el futuro que soñaba para Emma, sobre los remordimientos que la visitaban en las horas más oscuras de la noche. Pero nunca había escrito toda la verdad sobre James, lo profundamente que lo había amado, lo completamente que había confiado en su futuro juntos, lo devastada que había estado cuando llegaron de repente sus órdenes de despliegue, enviándolo a los territorios antes de que pudiera contarle lo del niño. «Está investigando personas desaparecidas», murmuró Sara, medio para sí misma. «El trabajo de mi padre, sin duda. Nunca pudo aceptar la derrota». Marta se inclinó hacia adelante con el rostro serio. «El pueblo ya está hablando». Susan Fletcher vio el parecido. No tardará mucho en correr la voz. Emma se movió en los brazos de Sara, con esos ojos reveladores parpadeando. Sara había visto esa misma mirada inquisitiva en innumerables ocasiones en otro rostro, durante cenas a la luz de las velas y reuniones secretas en los jardines de la casa Hamilton. Entonces, era tan joven, tan segura de que el amor podía vencer a todos los obstáculos. «Debería haberlo quemado», dijo Sara sosteniendo el diario. «Destruir la evidencia». «No». La voz de Marta era firme. «Esas palabras son la herencia de Emma, su historia, y tal vez…». Ella vaciló. «Tal vez sea hora de que su padre conozca su parte en ello».
Sara se puso de pie y se acercó a la ventana. El desierto se extendía sin fin ante ella, pintado con los intensos colores del atardecer. En algún lugar, James Connor estaba haciendo preguntas, siguiendo un rastro que conducía directamente a su puerta. Lo que tanto había temido durante tanto tiempo era ahora inevitable. Abrió el diario por última vez y añadió una última línea con letra cuidadosa. El pasado cabalga hacia nosotros en los vientos del desierto. Lo que estaba oculto pronto será revelado. Que Dios nos conceda la fuerza para lo que viene después. Marta, dijo en voz baja, necesito que entregues un mensaje. Aquella noche, la fiebre de Emma les tomó a todos por sorpresa. En un momento, la niña dormía plácidamente. Al siguiente, ardía como la arena del desierto al mediodía. Sara presionó paños fríos en la frente de su hija, susurrando oraciones desesperadas en la oscuridad, mientras Marta cabalgaba hacia el médico, pero fue otra persona quien respondió a sus oraciones. El suave golpe en la puerta trasera hizo que Sara se quedara paralizada. No era el golpe familiar de Marta, ni la pesada autoridad de la ley. En cambio, era suave, deliberado, como la lluvia sobre la tierra seca. Sarah Mitchell. La voz era femenina, con acento y de alguna manera familiar. Su hija necesita medicinas. Sara miró por la ventana y vio una figura envuelta en una manta oscura, con el rostro curtido por el sol y el tiempo. Del cuello colgaba una bolsa de cuentas para medicinas que reflejaba la luz de la luna. Sara la había visto antes, a las afueras de la ciudad, intercambiando hierbas curativas con Marta. «Cierva corredora», dijo la mujer con sencillez. «Marta me ha enviado. La elección no era realmente una elección en absoluto. El pequeño cuerpo de Emma temblaba de fiebre y Sara se había quedado sin opciones. Abrió la puerta. Running Deer se movía con silenciosa eficiencia. Sus manos experimentadas eran suaves mientras examinaba a Emma. De su bolsa de medicinas sacó hierbas que olían a salvia y a algo más dulce, desconocido. «Tu hija tiene la fiebre del verano», explicó mezclando las hierbas con agua. «Muchos niños sufren cuando llegan los vientos secos». Mientras trabajaba, hablaba en voz baja en una mezcla de inglés y apache, y sus palabras llevaban el peso de la sabiduría antigua. «La fiebre es como una tormenta de polvo. Debe pasar antes de que el aire se despeje». Llevó la medicina a los labios de Emma. «Pero podemos protegerla de lo peor». Sara observaba, con la esperanza luchando contra el miedo en su corazón. «¿Por qué nos ayudas?» Los ojos oscuros de Running Deer sostuvieron la mirada de Sara. «Porque Marta confía en ti, porque tu hija es inocente de los problemas entre nuestros pueblos, y porque veo en ti lo que yo fui una vez, una madre sola, luchando por proteger a sus hijos». Cuando la medicina surtió efecto, la respiración de Emma se calmó. Running Deer sacó una pequeña bolsa como la suya, esta decorada con abalorios cuidadosamente cocidos. «Ten estas hierbas cerca, te protegerán de futuras fiebres». El regalo representaba algo más que una medicina. Era una ofrenda de confianza, un puente entre mundos. Los dedos de Sara recorrieron el intrincado abalorio. «No sé cómo agradecértelo. Aprende nuestras costumbres», respondió Ciervo. «Corredor, entiende que no todos los enemigos son aquellos que tienen un aspecto diferente. A veces, el mayor peligro lleva un rostro familiar». Hizo una pausa y su expresión se volvió seria. «Se habla en la ciudad de un hombre que comparte los ojos de tu hijo». Sara apretó con fuerza la bolsa de medicinas. «¿Lo has visto? Habla nuestro idioma», dijo Ciervo Corredor, sorprendiendo a Sara. «Ha cabalgado con exploradores apaches. Lo llaman ojos verdes que ve lo verdadero. Es conocido por ser justo en sus tratos con nuestra gente». La revelación golpeó a Sara como un puñetazo. El James que había conocido en Boston había hablado de trabajar con tribus nativas,
de fomentar el entendimiento entre los pueblos. Escuchar que realmente lo había hecho, que se había ganado el respeto de los apaches, le hizo doler el corazón de orgullo recordado. Los vientos están cambiando, continuó Running Deer, recogiendo su manta. Llegan más soldados al territorio. Más vallas, más reglas. Pronto, mi pueblo deberá elegir, luchar o trasladarse a las reservas. Tocó suavemente la frente de Emma, que se estaba enfriando. Tu hija es un puente entre dos mundos, como la medicina que corre por sus venas esta noche. Recuérdalo cuando llegue el momento de tomar tu propia decisión. Después de que Running Deer se fue, Sarah se sentó en la silla de su abuela, abrazando a Emma mientras la fiebre cedía gradualmente. La bolsa de medicina colgaba ahora de su cuello, su peso un recordatorio de amistades inesperadas y de la complejidad del camino que tenía por delante. Afuera, los coyotes se llamaban unos a otros en la vasta noche del desierto. Sarah recordó que James le había dicho una vez que los coyotes eran supervivientes, adaptables, capaces de prosperar en las condiciones más duras. Quizás eso era lo que ella necesitaba ser, no solo alguien que se escondía del pasado, sino alguien que pudiera adaptarse a cualquier futuro que se acercara en el horizonte. Emma suspiró en sueños, con el rostro ahora tranquilo. Sarah tocó la bolsa de medicinas y luego cogió su diario. La entrada de esta noche sería diferente. No un registro de lo que había perdido, sino un testimonio de lo que había encontrado aquí en el desierto. Fuerza, sabiduría y aliados que trascendían las fronteras de la raza y la cultura. Los papeles de la comisión militar yacían sobre el escritorio del sheriff Wilson como una mano de cartas repartidas boca arriba. James Connor, ahora capitán Connor, recorrió con los dedos el sello oficial, consciente del escrutinio del sheriff al otro lado de la habitación. «Tiene unas órdenes muy interesantes, capitán», dijo Wilson, cargando su pipa con cuidado deliberado. «El caso de personas desaparecidas parece una tarea inusual para un oficial de caballería condecorado. Son tiempos inusuales, sheriff». James mantuvo la voz neutra, aunque su corazón se aceleraba por lo que había descubierto en la ciudad. Esos ojos, los ojos de Emma, sus ojos. No podía haber ningún error. ¿Y tu inusual misión tiene algo que ver con Sarah Mitchell y su hijo? La pregunta flotaba en el aire como el humo de un arma. James se encontró con la mirada fija de Wilson. «Los has estado protegiendo. ¿Proteger a una mujer y a un niño que no han hecho nada malo?» «Sí, lo he hecho». Wilson encendió una cerilla y la luz iluminó su rostro curtido. «La pregunta es, ¿cuáles son sus intenciones hacia ellos?» James sacó una carta doblada del bolsillo de su chaleco, el papel desgastado por los pliegues de su frecuente manipulación. Cuando Sarah desapareció de Boston, su padre afirmó que había sido coaccionada, secuestrada. Usó su influencia para iniciar una investigación militar. Colocó la carta junto a sus papeles de nombramiento. «Pero no es por eso por lo que estoy aquí». «No». La expresión de Wilson permaneció cuidadosamente neutra. «Recibí esta carta hace 3 meses. Anónima, con matasellos de su ciudad». James alisó el papel, revelando una elegante caligrafía que reconocería en cualquier lugar. Solo 3 palabras. «Tiene tus ojos». La comprensión se reflejó en el rostro de Wilson. «Martha», dijo en voz baja. Tenía que ser Martha. «Yo solicité este encargo, sheriff. Moví todos los hilos que tenía». La compostura de James se quebró ligeramente. «Tengo una hija, ¿verdad?» Wilson dio una fumada a su pipa pensativo. «Lo que sé o no sé de la situación de la señorita Mitchell no me corresponde decirlo, pero diré esto: esa niña es la luz de la vida de su madre, el aire que respira. El padre de Sarah quiere que la traigan de vuelta a Boston. Las órdenes oficiales son claras». James
Se puso de pie, recogiendo sus papeles con precisión militar. Pero las órdenes pueden interpretarse de muchas maneras. ¿Y cómo piensa interpretarlas, capitán? Antes de que James pudiera responder, se oyeron pasos apresurados en el paseo marítimo de fuera. Marta irrumpió por la puerta, con su actitud normalmente tranquila, hecha añicos. «Sheriff, el bebé está enfermo. Fiebre del verano. Running Deer está con ellos, pero...» Se detuvo en seco al ver a James. Él ya estaba buscando su sombrero. «Lléveme con ellos. Espere un momento», empezó Wilson, pero James lo interrumpió. «Sheriff, ahí fuera está mi hijo, mi carne y mi sangre, ardiendo de fiebre. Ya he perdido 2 años. No perderé ni un minuto más». Marta miró entre los dos hombres y luego asintió lentamente. «Sara me envió a buscarlo de todos modos, capitán. Dice que es hora de que sepa toda la verdad». Tocó el gastado diario de cuero que llevaba en el bolsillo del delantal, la posesión más preciada de Sara, que le había confiado para este momento. «Pero entienda esto, si su presencia hace daño a esa chica o a su bebé, no hay placa ni comisión en el mundo que lo proteja». James aceptó el diario con manos temblorosas, reconociendo la letra de Sara en sus páginas. «Nunca lo supe», susurró. «Me desplegaron tan de repente que ella nunca tuvo la oportunidad de contármelo». «Bueno», dijo Marta con brusquedad, «ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?». La respuesta se cristalizó en la mente de James con claridad militar. Sus órdenes, su comisión, su deber, todo palidecía frente a la realidad de su hija luchando contra la fiebre en una cabaña en el desierto. La verdad que había buscado durante 2 años lo había encontrado a él, trayendo consigo una responsabilidad que trascendía la autoridad militar. «Llévenme con mi familia», dijo simplemente. Mientras cabalgaban hacia el crepúsculo, James apretó el diario de Sara contra su corazón, sintiendo que el peso de las verdades tácitas se inclinaba finalmente hacia la revelación. Detrás de ellos, el sheriff Wilson los observaba partir, con su pipa brillando como un faro en las sombras cada vez más profundas. El juego había cambiado, y todos lo sabían. La única pregunta ahora era si el amor podría salvar el abismo que el tiempo y las circunstancias habían abierto entre 2 corazones que nunca habían dejado de latir como uno solo. El telegrama llegó al amanecer con su mensaje en blanco sobre el papel amarillo. «Despliegue de tropas adicionales. Detenga. Órdenes de reubicación de Apache confirmadas. Detenga. Proceda con la misión original. Detenga». Las manos de Tom Fletcher temblaban mientras lo entregaba en la oficina del sheriff, donde James había pasado la noche estudiando el diario de Sara. Las palabras golpearon a James como golpes físicos. Sabía que esto iba a pasar. El ejército había estado preparándose para esta acción durante meses. Pero ahora, con la fiebre de Emma apenas bajando y la verdad de su familia finalmente al alcance, el momento parecía una broma cruel del destino. Sara estaba de pie junto a la ventana de la cabaña, observando a Running Deer recoger hierbas frescas bajo la pálida luz de la mañana. La curandera se había quedado durante la noche. Su tranquila presencia era un ancla en la tormenta de emociones que había arrasado la pequeña casa. Ahora, con Emma durmiendo plácidamente, Sara podía sentir el peso de los ojos de James sobre su espalda. «Lo has anotado todo», dijo suavemente con el diario abierto en las manos. «Cada esperanza, cada miedo, cada momento que me perdí. Quería que conociera a su padre», respondió Sara sin volverse. «Aunque nunca te conociera». Las tablas del suelo crujieron cuando él se acercó. «Sara, sobre el despliegue...» «Lo sé. Intenté avisar al fuerte, pero ya te habías ido». Sus dedos trazaron patrones en el cristal de la ventana. «Para entonces, mi padre ya lo había organizado todo.
El juez Barrett estaba esperando con la licencia de matrimonio y yo... Respiró con un estremecimiento. Elegí huir. Elegiste la libertad, corrigió James, haciéndose eco de sus propias palabras del diario. Elegiste a nuestro hijo, afuera. Running Deer se enderezó de repente, girando la cabeza hacia el este como un ciervo que huele el peligro. Sarah también lo sintió. Un cambio en el aire, una tensión que no tenía nada que ver con la conversación que había detrás de ella. «Vienen». «Jinetes», llamó Running Deer en voz baja. James se acercó a la ventana. Su hombro rozó el de Sarah. El roce le hizo sentir una descarga eléctrica en la piel, como la primera noche en el baile militar. «Patrulla militar», confirmó con tristeza. «Y traen órdenes de reubicación». Sarah se llevó la mano al bolsillo de medicinas que llevaba en el cuello, regalo de Running Deer, símbolo de una confianza a punto de ponerse a prueba. Los obligarán a ir a las reservas. Lo intentarán. La voz de James contenía una complejidad de emociones que la hizo volverse finalmente hacia él. La luz de la mañana iluminó sus ojos verde jade, tan parecidos a los de Emma, llenos de la misma batalla entre el deber y la conciencia que ella recordaba de sus días en Boston. «Capitán Connor». La llamada vino del exterior, formal y exigente. Mano de James encontró la de ella, cálida y callosa. «Sarah, escucha con atención. Lo que haga a continuación será lo que creas que es correcto», terminó ella. «Siempre lo fue, contigo». Entonces él sonrió, y la expresión transformó su rostro en aquel del que ella se había enamorado hacía años. «He aprendido algunas cosas de los apaches sobre ver claramente a través de las tormentas de polvo. ¿Confías en mí?». Antes de que pudiera responder, Emma se movió en su cuna, gimiendo. Ciervo Corredor ya se estaba moviendo, sus medicinas listas, pero fue James quien llegó primero a su hija. Sarah observó cómo sus grandes manos levantaban suavemente a Emma, con tanta naturalidad como si lo hubiera estado haciendo desde su nacimiento. «Señor». La voz de fuera mostraba una impaciencia creciente. «Tenemos órdenes». «Sí», dijo James suavemente acunando a Emma en sus brazos. «Todos tenemos órdenes. La cuestión es cuáles elegimos seguir». Se volvió hacia Running Deer. «Díselo a tu gente. La tormenta está aquí». La curandera asintió una vez, bruscamente, y salió por la puerta trasera como una sombra. Sarah sintió el peso del momento presionándola, años de esconderse y huir cristalizándose en este único punto de decisión. «James», susurró, sea lo que estés planeando». «Estoy planeando proteger a mi familia», dijo, con firmeza. «A toda mi familia, incluidos los que te han cuidado cuando yo no he podido hacerlo». Le dio un beso en la frente a Emma y luego se la devolvió a Sarah. «Mantén a nuestra hija a salvo. Tengo que enviar un mensaje por mi cuenta». Mientras salía a toda prisa para encontrarse con la patrulla, Sarah abrazó a Emma, inhalando su dulce aroma sin fiebre. A través de la ventana vio a James Connor, capitán condecorado, su amor perdido hace mucho tiempo, padre recién descubierto, erguir los hombros y prepararse para desafiar a la misma autoridad a la que había servido tan fielmente. La tormenta se estaba formando, en efecto, pero por primera vez desde que había huido de Boston, Sarah sintió no solo el terror de su llegada, sino también la esperanza salvaje y desesperada de capearla juntas. Los dedos de Sarah temblaban al abrir el medallón de plata, el último regalo de su madre, antes de que estallara el escándalo. En el interior, 2 retratos en miniatura se enfrentaban a través de una bisagra dorada. Sus padres, en la flor de la vida, pintados con delicados trazos que capturaban la severa dignidad de su padre y la suave sonrisa de su madre. Lo había mantenido oculto todos estos meses, como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Ahora
Viendo a James enfrentarse a la patrulla a través de la ventana de la cabina, se preguntaba si su padre se había enfrentado a alguna, en vez a un momento, así de elección entre el deber y el corazón. «Capitán Connor», decía el teniente Hayes, con su joven rostro perplejo. «Estas órdenes vienen directamente del mando. Los apaches deben ser trasladados a la reserva inmediatamente». James se mantuvo firme con precisión militar, y su voz se escuchó claramente en el aire de la mañana. «Estoy al tanto de las órdenes. Teniente, también sé que la banda de Running Deer ha sido pacífica, comerciando de forma justa con la ciudad y proporcionando ayuda médica a los colonos. Señor, con todos los respetos, eso no es relevante para nuestra misión. Todo es relevante cuando se pide a hombres que desarraiguen a sus familias». Las palabras de James llevaban el peso de la experiencia. No estamos hablando de asaltantes hostiles, sino de mujeres, niños y ancianos. Sarah vio el conflicto en el rostro del oficial más joven. Detrás de él, la patrulla se movía inquietamente en sus sillas de montar, varios asintiendo casi imperceptiblemente a las palabras de James. Todos habían visto suficiente política territorial como para saber la diferencia entre justicia y órdenes. Dentro de la cabaña, Marta apareció junto al codo de Sarah. «Se ha convocado una reunión en la ciudad», murmuró. «El sheriff Wilson quiere que todos escuchen a ambas partes». Sarah apretó el medallón con más fuerza. «¿Ambas partes? Martha, no hay dos partes en obligar a la gente a abandonar sus hogares». «No», asintió Martha, «pero hay dos partes en cada historia y es hora de que el pueblo escuche la tuya». Sacó un papel doblado de su delantal, una carta con una letra. «Familiar. Esto vino con el despacho militar de tu padre». El corazón de Sarah se aceleró. Abrió la carta con manos temblorosas. «Mi queridísima hija, el orgullo me ha impedido escribir estas palabras antes. La muerte de tu madre el invierno pasado lo cambió todo. Su última petición fue que te encontrara, que hiciera las paces. El mundo está cambiando, Sarah. La frontera a la que huiste está desapareciendo. Ven a casa, trae a mi nieto. El pasado puede perdonarse si tenemos el valor de afrontarlo. Con amor, padre. Sarah». La voz de James la hizo levantar la vista. Ahora estaba en el umbral con expresión grave. «Nos han dado 24 horas para cumplir las órdenes de reubicación». «¿O qué? ¿O traerán tropas adicionales para hacer cumplir la orden?» Se acercó a ella. Sus ojos se posaron en el medallón abierto. «Son ellos, tus padres». Ella asintió, incapaz de hablar. James estudió las miniaturas. Su rostro se suavizó. «Tienes los ojos de tu madre. Aunque nuestra hija parece haber heredado los míos». El simple reconocimiento de Emma como su propia hija hizo que algo se desatara en el pecho de Sarah. Ella le mostró la carta. «Quiere que volvamos a casa». James la leyó rápidamente, apretando la mandíbula. «¿Y la gente de Running Deer? ¿Dónde estará su hogar?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras Emma empezaba a moverse en su cuna. Sarah la levantó, inhalando el dulce aroma del bebé que aún tenía rastros de las hierbas curativas de Running Deer. La bolsa de medicinas colgaba cerca, un recordatorio de las deudas que no podían pagarse con mera gratitud. «La reunión del pueblo», insistió Marta con suavidad. «Necesitan escucharos a las dos». Sarah miró a James, viendo en su rostro la misma lucha que ella sentía, entre lo que era fácil y lo que era correcto, entre la atracción del pasado y las exigencias del presente. Tocó el medallón y luego lo cerró deliberadamente, dejando que los retratos cayeran ocultos una vez más. «Entonces, asegurémonos de que escuchen la verdad», dijo. «Toda». La sonrisa de James reflejaba orgullo y algo más profundo. «¿Juntos? Juntas». Sarah enderezó los hombros, sintiendo que la fuerza fluía de la simple palabra. «Marta, ¿podrías cuidar de Emma?» Y vaciló.
y luego puso el medallón en las manos de la mujer mayor. Guárdalo. El pasado tiene su lugar, pero ahora mismo tenemos que centrarnos en el futuro. Mientras caminaban hacia la ciudad, Sarah sintió el peso de múltiples lealtades que tiraban de su corazón, hacia sus padres y su pasado, hacia Running Deer y la deuda que tenía hacia la ciudad que la había acogido y hacia el hombre a su lado que estaba eligiendo su propio camino, a través de lealtades divididas. Pero lo más fuerte de todo era su lealtad a la verdad que había escrito en su diario, la verdad sobre el amor y el valor, sobre elegir lo que era correcto en lugar de lo que era fácil. El ayuntamiento esperaba más adelante, con sus ventanas iluminadas por el sol de la mañana. En el interior, colonos y comerciantes, ganaderos y mercaderes se reunirían para decidir el destino de sus vecinos. Sarah levantó la barbilla, dispuesta por fin a enfrentarse a la luz de la verdad, sin importar el coste. Había aprendido que algunas lealtades valían cualquier precio. El ayuntamiento bullía de tensión mientras James se paraba ante la multitud reunida, con las órdenes de la caballería pesadas en sus manos. Sarah estaba sentada en la primera fila junto a Marta, que sostenía a Emma muy cerca. Corazón de Ciervo había optado por quedarse fuera, pero su presencia se sentía en la bolsa de medicinas que aún colgaba del cuello de Sarah. Como oficial de la caballería de los Estados Unidos, comenzó James, con una voz que resonaba en toda la sala. Tengo órdenes de supervisar el traslado de todas las tribus apaches de este territorio a las tierras de reserva designadas. Hizo una pausa y escudriñó los rostros que tenía ante... Sí, como hombre que ha cabalgado con exploradores apaches, ha aprendido sus costumbres y ha visto su humanidad, no puedo cumplir estas órdenes en conciencia sin decir la verdad tal como la conozco. El sheriff Wilson se apoyó en la pared del fondo, con el rostro ajado e indescifrable. Susan Fletcher le susurró a su marido, mientras otros habitantes del pueblo se movían en sus asientos. El peso de la decisión pesaba en el aire. La gente de Running Deer ha sido pacífica, continuó James. Han compartido su medicina, su conocimiento de la tierra, nos han ayudado a sobrevivir en un territorio que de otro modo habría derrotado a muchos de nosotros. Sus ojos se encontraron con los de Sarah. Han protegido a los que necesitaban protección, no han hecho preguntas, no han juzgado. Pero la ley es la ley, gritó alguien desde el fondo. No podemos ignorar las órdenes militares. No, asintió James, no podemos. Con movimientos deliberados desabrochó las barras de capitán de su cuello. Atrajeron la luz cuando las colocó encima de sus órdenes en el podio. Por eso renuncio a mi cargo. Un jadeo recorrió la multitud. El corazón de Sarah retumbaba en su pecho mientras James continuaba, con voz firme a pesar de la magnitud de su decisión. Vine a este territorio siguiendo el rastro de una mujer y un niño desaparecidos. No solo los encontré a ellos, sino también una verdad más grande que cualquier orden militar, que la justicia y la ley no siempre son lo mismo. Se alejó del estrado y se colocó junto a Sarah y Emma. Esta es mi familia, estos son nuestros vecinos, y no seré el instrumento de su desplazamiento. Marta apretó la mano de Sarah mientras James asestaba el golpe final a su carrera militar. Pero antes de que la multitud murmurante pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. El teniente Hayes estaba allí, con el rostro enrojecido por la urgencia. «¡Capitán Connor!» Jinetes que se acercan desde el este, una compañía completa dirigida por el propio coronel Barrett. El nombre golpeó a Sarah como un golpe físico. El hijo del juez Barrett, el hombre con el que su padre había intentado obligarla a casarse, ahora comandaba las tropas enviadas para hacer cumplir la reubicación. El pasado corría a su encuentro con la velocidad de los caballos de caballería. James apretó la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? 2 horas, quizá menos.
El sheriff Wilson se apartó de la pared. Me parece que tenemos que tomar una decisión, y no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Se dirigió directamente a la multitud. Esta ciudad se ha construido cuidando de los suyos. La pregunta es, ¿a quién consideramos los nuestros? Sara se puso de pie y le quitó Emma a Marta. Al principio, su voz temblaba, pero se hizo más fuerte con cada palabra. Cuando llegué aquí, huyendo de una vida que otros habían planeado, y para mí, esta ciudad me acogió. La gente de Running Deer hizo lo mismo. No preguntaron por mi pasado ni exigieron explicaciones. Simplemente me ayudaron porque era lo correcto. Tocó la bolsa de medicinas que llevaba en el cuello. Ahora tenemos la oportunidad de hacer lo mismo por ellos. El ayuntamiento se quedó en silencio mientras sus palabras calaban. Entonces, Tom Fletcher se puso de pie. Mi tienda tiene carretas. Podría ayudar a trasladar a algunos de los compañeros de Running Deer, no a la reserva, sino a un terreno más seguro. Conozco los viejos caminos mineros, añadió otra voz. Las patrullas del ejército nunca los utilizan. Uno a uno, los habitantes del pueblo se levantaron, ofreciendo ayuda, sugiriendo rutas, ofreciendo suministros. Sara sintió que la mano de James encontraba la suya, su agarre cálido y seguro. La elección que había parecido tan imposible hacía unos momentos se estaba transformando en un camino a seguir, tallado por la voluntad colectiva de una comunidad que elegía la conciencia sobre la conveniencia. No será fácil, les advirtió James. El ejército no aceptará esto sin más. Nada que valga la pena lo es, respondió el sheriff Wilson. Cogió las barras de capitán que James había tirado y las dio vueltas entre las manos. A veces un hombre tiene que elegir entre las estrellas de su cuello y las estrellas que le guían en la vida. Le devolvió las barras a James. La pregunta es, capitán, ¿qué estrellas sigue usted? James miró a Sara y a Emma, a la gente del pueblo que ahora se movía con determinación, a las órdenes de caballería abandonadas en el podio. En sus ojos, Sara vio la misma certeza de la que se había enamorado hacía años en Boston. Sin palabras, supo que su elección estaba hecha. Las estrellas que seguirían no estaban fijadas a ningún collar, sino que brillaban en los ojos de su hija y en los corazones de las personas que decidían permanecer unidas contra la corriente de la historia. El mapa dibujado a mano por Ciervo Corredor brillaba tenuemente a la luz de la linterna, y sus líneas de carbón mostraban caminos ocultos a través de las montañas que ningún explorador del ejército había trazado jamás. Sara lo estudió atentamente mientras James cargaba las últimas provisiones en los caballos que esperaban. Los antiguos senderos apaches conducen al norte a través del Cañón del Diablo, explicó Running Deer mientras trazaba la ruta con el dedo. Los caballos del ejército no pueden seguirnos. Son demasiado estrechos y empinados. La noche se cernía sobre ellos, sin luna y cargada de tensión. A lo lejos, un coyote llamó 1, 2 y 3 veces. Running Deer se irguió. Mi gente está lista. Sara guardó el mapa dentro de su chaqueta, cerca de su corazón. A su alrededor, la ciudad había cobrado vida con un propósito silencioso. Las carretas se movían sin linternas, cargadas de suministros y familias apaches. La tienda de Tom Fletcher había sido vaciada de provisiones esenciales. El pago quedó en su mostrador en plata y turquesa. Sara. Marta apareció de entre las sombras, con Emma bien abrigada en sus brazos. Acaba de comer. Debería dormir durante lo peor del viaje. Los ojos de la mujer mayor brillaban mientras entregaba a la bebé. Marta, no sé cómo agradecértelo. Entonces, no lo hagas. Marta puso un paquete en las manos de Sara. Comida para el camino. Y esto. Sacó una pequeña bolsa de cuero. El sheriff Wilson me pidió que te diera esto. Dentro de la bolsa
Las barras de capitán de James captaban la tenue luz. Sarah levantó la vista interrogativa. Dice que vale la pena conservar algunas estrellas, aunque ya no puedas lucirlas. James apareció junto al hombro de Sarah, su presencia tan firme como un latido. Los exploradores informan de que la compañía de Barrett se ha detenido para dar de beber a sus caballos en River Bend. Nos da quizá 2 horas de ventaja. Un suave silbido atravesó la oscuridad. La señal. A su alrededor, las formas se movían en la noche mientras los apaches comenzaban su viaje hacia el norte. Las carretas de Tom Fletcher crujían suavemente, dirigiéndose hacia el este para desviar la atención de la verdadera ruta de escape. «Es hora de irse», dijo James en voz baja. Sarah se montó con cuidado, con Emma segura contra su pecho en un cabestrillo que Running Deer había tejido. La bolsa de medicinas y el mapa presionaban contra su corazón como talismanes. James se balanceó en su silla de montar junto a ella, sus ojos encontrando los de ella en la oscuridad. ¿Estás segura de esto? Sarah pensó en la carta de su padre, en los dorados salones de Boston, en la vida que había dejado atrás. Luego, miró a James, a su hija dormida y a la confianza que la gente de Running Deer había depositado en ellos. «Nunca he estado más segura». Cabalgaron en silencio como sombras, siguiendo el ejemplo de Running Deer. La ciudad quedó atrás, con cintas sus ventanas oscuras en solidaridad con su huida. El sheriff Wilson había hecho que los caballos de la patrulla del ejército desarrollaran una misteriosa cojera, ganando un tiempo precioso. El sendero se hizo más empinado y estrecho. Las ramas rozaban sus rostros como dedos inquisitivos. Emma se movió, pero no se despertó, arrullada por el ritmo de los cuidadosos pasos del caballo. Adelante, Running Deer se movía como el humo entre los árboles, leyendo la tierra con generaciones de conocimiento en sus huesos. Un disparo resonó en la noche, lejano, hacia el este. La distracción estaba funcionando, atrayendo a los hombres de Barrett hacia las carretas en lugar de los senderos de montaña. James acercó su caballo al de Sarah. «Tom Fletcher y su gente saben lo que tienen que hacer», le aseguró. «Llevarán al ejército a una persecución divertida y luego dirán que estaban trasladando suministros a los asentamientos del norte». Sarah asintió, incapaz de hablar por la opresión en su garganta. Dejaban atrás algo más que una ciudad. Dejaban atrás los últimos vestigios de sus antiguas vidas, cabalgando hacia un futuro incierto con la confianza y el amor como única brújula. La luna finalmente salió, una delgada media luna que pintó el paisaje con sombras plateadas. Running Deer ordenó detenerse en un manantial escondido, para que los caballos pudieran beber. Cuando Sarah desmontó, sintió el peso del mapa, la bolsa de medicinas y las barras de capitán de James contra su corazón, recordatorios físicos de todo lo que llevaban consigo: conocimiento, curación, honor y esperanza. Emma se despertó brevemente. Sus ojos verde jade reflejaban la luz de las estrellas. Al mirarlos, Sarah no vio el pasado del que huían, sino el futuro hacia el que cabalgaban. Un futuro en el que el amor elegía su propio camino y en el que las estrellas que los guiaban brillaban desde los corazones de aquellos lo suficientemente valientes como para elegir la justicia sobre la conveniencia. El viaje que tenían por delante era largo y peligroso, pero no cabalgaban solos. Llevaban consigo la confianza de un pueblo, la sabiduría de un pueblo antiguo y la fuerza de un amor que se había negado a ser rechazado. En la oscuridad de su huida, estas cosas brillaban más que cualquier estrella. El amanecer se cernió sobre el campamento de la montaña en capas de púrpura y oro, reflejándose en los bordes de una manta finamente tejida que una anciana apache estaba envolviendo alrededor de los hombros de Sarah.
La tela estaba llena de símbolos, patrones en zigzag que representaban los senderos de montaña que los habían llevado a un lugar seguro, flechas apuntando al norte hacia la esperanza y círculos dentro de círculos que hablaban de familia y unidad, para quien eligió la verdad en lugar de la comodidad, dijo la mujer en un inglés entrecortado, tocando los intrincados patrones de la manta. Ciervo corredor dice que entiendes esta elección. Sara acercó la manta, cuyo calor era un consuelo después de la fría noche en la montaña. Al otro lado del campamento, James hablaba en voz baja con un grupo de exploradores apaches. Sus palabras eran una mezcla de inglés y su lengua nativa. Emma jugaba cerca con varios niños apaches. Su risa salvaba la barrera del idioma que separaba sus mundos. El campamento en sí era un estudio de belleza eficiente. Las cabañas se alzaban entre los pinos, situadas para captar el sol de la mañana, sin dejar de estar ocultas de los valles de abajo. El humo de los fuegos para cocinar desaparecía en el dosel del bosque, dispersado por ingeniosos arreglos de pieles que la gente de Running Deer había desarrollado a lo largo de generaciones. «Tú, hombre, habla con nuestro corazón», observó la anciana mirando a James. «Hace muchas lunas, vivió entre nosotros, aprendió nuestras costumbres. Ahora regresa, trayendo con él a los que dicen la verdad». Sara tocó la bolsa de medicinas que aún colgaba de su cuello. «Hemos traído peligro a tu pueblo. El peligro recorre todos los caminos en estos días», dijo Running Deer, acercándose con hierbas para la comida de la mañana. «Es mejor enfrentarlo juntos que caer solos». Le entregó a Sara una ramita de salvia. «Para la limpieza. La vida antigua debe ser lavada antes de que la nueva pueda echar raíces». Una conmoción en el borde del campamento llamó su atención. Uno de los exploradores, que se había quedado para vigilar su rastro de regreso, cabalgó hacia ellos, con el rostro serio por las noticias. James se dirigió a su encuentro, escuchando atentamente su informe. «Los hombres de Barrett se han dividido», anunció James, volviendo a su fuego. «La mitad sigue siguiendo los carromatos de Tom Fletcher hacia el este, pero los otros están buscando por los senderos de montaña. Van guiados por un rastreador de la reserva». Sara apretó las manos sobre la manta regalada. «¿Cuánto tiempo?» «2 días, quizá 3, antes de que encuentren este sendero». James se sentó a su lado con el rostro pensativo. «El campamento puede trasladarse más arriba en las montañas, pero con la llegada del invierno». Ciervo corredor añadió más salvia al fuego, dejando que su humo purificador se elevara a su alrededor. «Hay otra forma. El pueblo siempre lo ha sabido, aunque pocos colonos lo han visto». Miró a James. «¿Recuerdas el cañón alto? El que tu pueblo llama lágrimas del diablo». El reconocimiento brilló en los ojos de James. «El valle escondido. Pero eso es solo una historia que cuentan los exploradores». Se detuvo al ver el conocimiento en la mirada firme de Running Deer. «El abuelo de mi abuelo lo encontró», dijo ella simplemente. «Un lugar donde las montañas acunan un valle como una madre acuna a su hijo. El agua fluye, la hierba crece y los vientos invernales no pueden encontrarlo. Lo hemos mantenido en secreto. Lo hemos guardado para el momento de mayor necesidad». Miró a Sara a los ojos. «Ese momento es ahora». Emma se acercó a pasos cortos, con la cara manchada de arcilla por jugar con los otros niños. Una joven apache la siguió, mostrándole a Emma cómo dar forma a la arcilla para crear animales sencillos. Al mirarlas, Sara vio el futuro del que hablaba Ciervo Corredor, un lugar donde los niños de diferentes mundos pudieran jugar juntos, donde la sabiduría antigua y la nueva esperanza pudieran crecer juntas. James tocó las barras de capitán, que ahora llevaba en una correa de cuero alrededor de su cuello. Un valle secreto tendría que ser defendido, protegido,
Por eso el pueblo ha elegido este momento para compartir su conocimiento, dijo Ciervo Corredor. Entiendes ambos mundos, hablas con ambas lenguas, tu corazón conoce la verdad de ambos caminos. Tocó la manta alrededor de los hombros de Sara, y tu familia tiende un puente entre nuestros pueblos. La anciana que le había regalado la manta asintió con aprobación. El valle ha esperado a aquellos que entenderían su propósito, no para esconderse, sino para sanar, no para separar, sino para unir. Sara observó a Emma jugando con su nueva amiga, sus pequeñas manos moldeando arcilla en sueños que solo los niños podían imaginar plenamente. La manta que le rodeaba los hombros parecía calentarse. Sus dibujos contaban una historia de caminos elegidos y verdades aceptadas. ¿Hasta dónde? Él preguntó en voz baja. Ciervo Corredor sonrió. Para los que conocen el camino, 2 días de viaje. Para los que nos cazan, podría ser para siempre. El sol de la mañana subía más alto, convirtiendo las nieblas de la montaña en oro. A su luz, Sara no vio un final, sino un comienzo. Un nuevo camino hacia adelante que honraba tanto lo que habían dejado atrás, como lo que habían encontrado en el valor de elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre la comodidad y la esperanza sobre el odio. El cartel de Se Busca ondeaba con la brisa de la montaña, el rostro de James Connor, representado en duras líneas de xilografía bajo las condenatorias palabras: desertor, recompensa de $500. Los exploradores de Running Deer lo habían arrancado de un árbol en la boca del cañón, prueba de que los hombres de Barrett habían adoptado una nueva estrategia: convertir a su presa de objetivos militares en forajidos. Se están desesperando, dijo James, estudiando su propio retrato. Barrett sabe que estas montañas serán intransitables cuando lleguen las tormentas invernales. Sara observaba desde la entrada de la cabaña cómo Emma aprendía a moler maíz con las mujeres apaches, mientras sus suaves canciones se llevaban el viento. 2 días en el campamento de montaña habían cambiado a su hija. Sus movimientos eran más seguros. Sus ojos brillaban con cada nuevo descubrimiento. Los preparativos del valle continúan, informó Running Deer, apareciendo silenciosamente junto a ellos. Los ancianos dicen que las señales son buenas. Los alces se mueven hacia el norte. Los halcones sobrevuelan los pasos ocultos. El invierno llegará temprano este año. El relincho de un caballo rompió la calma de la mañana. Uno de los vigías hizo una señal desde su puesto oculto. Levantó 3 dedos, luego 2. Se acercaban 5 jinetes. Cazadores de recompensas, dijo James con tristeza. Barrett debe de haber contratado a rastreadores locales. El campamento entró en acción en silencio, en una danza de supervivencia bien ensayada. Las mujeres apagaron los fuegos con arena. Los niños recogieron señuelos de caza que se habían secado al sol, y los guerreros se fundieron entre los árboles con los arcos tensos. Sara, la voz de Marta la sobresaltó. Todavía no se había acostumbrado a ver a su vieja amiga vestida con ropas apaches, con el pelo gris atado con tiras de cuero. La comadrona se había reunido con ellas ayer, trayendo noticias del pueblo. Lleva a Emma a la cueva. Como hemos practicado, Sara cogió a su hija, que entendía lo suficiente como para permanecer en silencio. La entrada de la cueva estaba detrás de una cortina de agua, el escondite perfecto para aquellos que no podían luchar. Marta la seguía con su bolsa de medicinas y la nieta mayor de Running Deer, que había estado enseñando a Emma las palabras apaches para los animales. James agarró el brazo de Sara antes de que desapareciera en la cueva. Sea lo que oigas. Lo sé, susurró ella. Ten cuidado. Sus ojos verdejades se quedaron con los de ella un momento más. Luego se fue, colocándose en posición con los guerreros apaches. Sara se metió en la cueva, donde
Emma inmediatamente se acurrucó en su regazo, entendiendo la necesidad de silencio. A través del agua que caía, oyeron acercarse a los cazarrecompensas. Los caballos tropezaban con la pizarra suelta, los jinetes maldecían el traicionero camino. Entonces resonó la voz de James, clara y autoritaria. «Este es un terreno sagrado, caballeros. Les sugiero que den la vuelta. Un terreno sagrado no significa mucho frente a $500, capitán», respondió una voz ruda. «Por lo que he oído, usted vale lo mismo tanto si lo traemos con vida como si no». La mano de Marta encontró la de Sara en la oscuridad. Juntas escucharon el baile mortal que se desarrollaba en el exterior, el crujido del cuero de la silla de montar, el suave susurro de las flechas que se desenvainaban. «Última oportunidad», gritó James. «Hay 2 docenas de flechas apuntando a vuestros corazones en este momento. ¿Vale la pena morir por el dinero de Barrett?» Siguió una larga pausa. Sara podía imaginarse a los cazarrecompensas escudriñando los árboles, dándose cuenta demasiado tarde de que habían caído en una trampa. Finalmente, el portavoz respondió. «Quizá no hoy, capitán. Pero Barrett ofrece el doble por la mujer y la niña. Dice que son su familia, robada por un desertor. Un hombre así podría no dejar de enviar cazadores. Entonces aprenderá lo que significa cazar sombras». La voz de Running Deer llegó desde algún lugar entre los árboles. «Esta montaña guarda sus secretos. Los que los persiguen demasiado lejos no regresan». La tensión se tensó como la cuerda de un arco. Sara contuvo la respiración, sintiendo el corazón de Emma revolotear contra su pecho como un pájaro atrapado. Luego llegó el sonido de los caballos girando, los cascos retrocediendo por el sendero. Cuando James finalmente dio el aviso de que todo estaba despejado, Sara salió y encontró el campamento ya volviendo a la vida. Los fuegos se reavivaron, los niños reaparecieron de sus escondites y los guerreros se recostaron despreocupadamente en los árboles como si no acabaran de enfrentarse a la muerte. «Volverán», dijo James, quitándole a Emma de los brazos. «Con más hombres la próxima vez. Entonces nos iremos», declaró Running Deer. «El valle espera. 2 días más de preparación y no dejaremos rastro para que nos sigan». Sara tocó el cartel de «Se busca», que James aún tenía en la mano. El rostro que la miraba no era el que ella conocía. Le faltaba la bondad en sus ojos, la fuerza en su sonrisa. Los hombres de Barrett perseguían a un fantasma, mientras que el verdadero James Connor estaba a su lado, con su hija en brazos, eligiendo un futuro que ninguna recompensa podría comprar. «Marta», llamó suavemente, «¿me ayudarías a preparar más paquetes curativos? Algo me dice que los necesitaremos donde vamos». Mientras trabajaba con la partera, preparando hierbas en porciones listas para viajar, Sara observó a las mujeres apaches enseñando a Emma sus canciones. El cartel de «Se busca» había calificado a James de desertor, pero Sara vio la verdad. No había abandonado su deber, finalmente lo había abrazado por completo. Su deber ahora no consistía en seguir órdenes, sino en proteger este frágil puente entre mundos, esta oportunidad de construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que habían dejado atrás. La pipa de la paz estaba entre ellos. Sus símbolos, sagrados, capturaban la luz del fuego mientras el coronel Harrison observaba la reunión. Estaba sentado con las piernas cruzadas junto al fuego del consejo, su porte militar suavizado por décadas de experiencia en la frontera. James lo había elegido como negociador específicamente por su reputación de ser justo con las tribus. «Capitán Connor», comenzó Harrison con su rostro curtido y serio, «he servido con usted durante 15 años. Nunca le he visto actuar sin razón». Señaló la pipa de la paz. «Así que antes de hablar de cargos o consecuencias, ayúdame a entender». Siervo corredor se sentó a la izquierda de Harrison. Su presencia daba autoridad al consejo. Sara permaneció de pie detrás de James. Emma
dormía plácidamente en un Moisés hecho por las mujeres apaches. Todo el campamento se había reunido para presenciar esta reunión, aunque solo hablarían los representantes elegidos. «Señor», respondió James, «¿qué habría hecho usted? Barrett está intentando obligar a estas personas a ir a tierras de reserva que no pueden mantenerlas, separando a familias que han vivido aquí durante generaciones. Y todo para reclamar sus terrenos de caza para sus intereses ganaderos». Los ojos de Harrison se dirigieron a Sarah y Emma. «¿Y el asunto personal?» Quedó claro cuando vi los ojos de mi hija. La voz de James se escuchó en toda la reunión en silencio. Sarah huyó de un matrimonio forzado con el hijo de Barrett, un matrimonio concertado para encubrir la verdad sobre la paternidad de Emma. Barrett está utilizando la autoridad militar para una venganza privada. Running Deer levantó la pipa de la paz y habló en un inglés cuidadosamente elegido. «Coronel Harrison, usted conoce a nuestra gente. ¿No hemos mantenido la paz durante todas estas temporadas? ¿No hemos compartido nuestra medicina, nuestro conocimiento de estas tierras?» «Lo han hecho», reconoció Harrison. «Por eso estoy aquí en lugar de Barrett. Pero las órdenes son órdenes, ciervo corredor. El sistema de reservas se está implementando en todos los territorios. Y si le mostramos otra manera». James se inclinó hacia adelante. «¿Una solución que honre tanto la letra como el espíritu de esas órdenes?» Sarah se tocó la bolsa de medicinas que llevaba al cuello, sacando fuerzas de su presencia. «Coronel, cuando la gente de Running Deer salvó la vida de mi bebé, no pidieron nada a cambio. No vieron a una socialité de Boston ni a una fugitiva. Vieron a una madre necesitada. Seguro que hay espacio en sus órdenes para ese tipo de sabiduría». Harrison la estudió con atención. «La influencia de Barrett llega lejos. Ha convencido a Washington de que su hijo tiene derecho legal tanto a usted como al niño, y su rutina de ciudadano preocupado sobre Connor volviéndose renegado tiene oídos comprensivos en la capital. Entonces déjeme mostrarle algo», dijo Running Deer, levantándose con suavidad. «Algo que puede cambiar la forma en que ve estas montañas». Los condujo a un punto alto con vistas al sendero oculto que conducía al valle. El sol de la tarde pintaba los picos en tonos dorados y sombríos, revelando un paisaje que pocos hombres blancos habían visto realmente. «Nuestros antepasados conocían un lugar», explicó, «donde las propias montañas vigilan. Un valle lo suficientemente profundo como para refugiarse, lo suficientemente rico como para sostenerse. El ejército busca colocarnos en tierras de reserva que no pueden alimentar a nuestros hijos. Pero este lugar», señaló los picos lejanos, «este lugar podría ser nuestra reserva, una que elegimos libremente». La máscara militar de Harrison se deslizó, revelando una auténtica maravilla ante la vista que tenía ante él. «¿Un valle escondido? Pero seguro que está cartografiado». «No», interrumpió James. «Los estudios del ejército lo pasaron por alto por completo. Yo mismo he visto los mapas. Por lo que sabe Washington, todo este terreno es intransitable. Y tú propones un compromiso», terminó Sarah. «La gente de Running Deer se instala en el valle, cumpliendo técnicamente el requisito de la reserva. Mantienen su independencia sin dejar de estar dentro de la ley. Y los hombres de Barrett pueden buscar en estas montañas para siempre sin encontrarlos». Harrison se acarició el bigote pensativo. «¿Y qué pasa con ustedes tres?» James enderezó los hombros. «Aceptaré las consecuencias que se deriven de la deserción, señor. Pero Sarah y Emma están ahora bajo la protección apache. Según la ley tribal, no pueden ser entregadas a nadie que reclame falsa autoridad sobre ellas. Ley tribal». Harrison levantó una ceja.
Invocas la ley tribal mientras te enfrentas a cargos militares. Invoco la verdad, respondió James en voz baja, la misma verdad que has pasado 15 años defendiendo en esta frontera. La verdad que dice que algunas cosas importan más que sellos en papel o estrellas en los cuellos. Siervo corredor levantó la pipa de la paz una vez más. Usted es conocido por nosotros, coronel Harrison, conocido como un hombre que ve con ojos claros. ¿Mirará ahora? ¿Verá el camino que trae honor a todos? El coronel permaneció en silencio durante un largo momento. Su mirada se movía desde los picos distantes hasta el rostro dormido de Emma, hasta las familias apaches reunidas que esperaban su respuesta. Finalmente, tomó la pipa. «Muéstrame. Este valle», dijo. «Muéstrame una forma de escribir órdenes que sirvan a la justicia en lugar del orgullo». La pipa pasó de mano en mano, y con cada bocanada de humo sagrado, las líneas de batalla comenzaron a difuminarse, reemplazadas por los primeros y frágiles esbozos de un tipo diferente de paz. La insignia de caballería de James yacía en Minnesota, el polvo entre las fuerzas opuestas, con su superficie pulida captando el sol de la mañana. A un lado estaban Barrett y sus hombres, con sus caballos pateando inquietos en el aire de la montaña. Al otro, James y los guerreros apaches se mantenían firmes ante el sendero oculto, con el coronel Harrison situado entre los grupos como una línea de demarcación humana. «Esta es tu última oportunidad, Connor», gritó Barrett, con el rostro enrojecido por una ira apenas contenida. «Entrega a la mujer y al niño, y tal vez el consejo de guerra se muestre indulgente». Sarah estaba de pie en la entrada del estrecho paso, con Emma segura en los brazos de Running Deer detrás de ella. La curandera había insistido en esta posición. «Que vea lo que no puede tener», había dicho. «Que comprenda el poder de la elección de una madre». «Su hijo no tiene ningún derecho aquí, Barrett», respondió James con serenidad. «El coronel Harrison ha visto las pruebas. El contrato matrimonial nunca fue válido. Y usted lo sabe». Harrison dio un paso al frente con autoridad en su voz. «Barrett, retírese. Es una orden». «¿Una orden?» La risa de Barrett no tenía ningún sentido del humor. «Yo también tengo órdenes, coronel, firmadas por el propio gobernador territorial. Estos indios deben ser reubicados inmediatamente y la propiedad de mi hijo debe ser devuelta». «¿Propiedad?» La voz de Sarah cortó la tensión como un cuchillo. «¿Eso es lo que cree que somos?». Se adelantó, ignorando el gesto protector de James. «Su hijo nunca me quiso, señor Barrett. Yo solo fui otra adquisición empresarial, una forma de fusionar su imperio ganadero con los intereses navieros de mi padre». «Ingrata». Barrett empezó a levantar su rifle, pero la voz de Harrison sonó como un látigo. «Apunte de nuevo ese arma a un civil y lo encadenaré». Running Deer aprovechó ese momento para dar un paso adelante, con Emma aún en brazos. Los ojos verde jade de la niña, tan parecidos a los de James, se clavaron en Barrett con inocente curiosidad. La mujer mayor habló en un tono claro y rotundo. «Habla de propiedad, de posesión. Pero mire a esta niña. En su sangre corre la fuerza de dos mundos. En sus ojos brilla la verdad que no se puede comprar ni vender. El gran espíritu le ha dado un camino. ¿Quién eres tú para oponerte a tal medicina?». Los hombres de Barrett se movieron incómodos. Eran soldados de la frontera, muchos de los cuales habían sido ayudados por la medicina apache, guiados por exploradores apaches. La visión de Running Deer sosteniendo a Emma, la mezcla de mundos que ella representaba, hablaba de algo más profundo que las órdenes o la ambición. «Mi padre te envía recuerdos», añadió Sarah en voz baja, sacando una carta de su vestido. «Llegó a la ciudad ayer. Parece que el último deseo de madre no era solo encontrarme a mí». Levantó el papel. «Se trataba de exponer tus intentos de manipular su enfermedad para obtener beneficios económicos». El color se desvaneció del rostro de Barrett.
Detrás de él, su hijo, que había permanecido sospechosamente callado, de repente espoleó a su caballo. «¡Padre! ¡Tenemos que...! ¡Silencio!», rugió Barrett, pero el daño ya estaba hecho. Su cuidadosa fachada de autoridad recta se resquebrajó, revelando las intrigas desesperadas que había debajo. James se acercó al lado de Sarah y su voz se oyó a todos los presentes. «El coronel Harrison ha aprobado la propuesta de Running Deer. El valle se convierte en una reserva legal, sin ser perturbado por intereses externos. Mi renuncia a la caballería es aceptada sin consejo de guerra». Hizo una pausa y se encontró con la mirada de Barrett. «Y el padre de Sarah ha retirado todos los intereses comerciales de sus empresas. Se acabó». «¿Se acabó?» La mano de T. Barrett apretó el rifle. «No pasé 2 años construyendo este imperio para que lo destruyera un desertor y una novia fugitiva. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta». Barrett levantó su rifle. James se movió para proteger a Sarah. Running Deer susurró algo en apache que hizo que el aire pareciera contener la respiración, y Emma se rió. El sonido puro, inocente, lleno de alegría, resonó en las paredes del cañón. El dedo de Barrett se congeló en el gatillo. Todos los rostros se volvieron hacia la niña, que se acercaba a una mariposa que se había posado en la bolsa de medicina de Running Deer. El coronel Harrison aprovechó el momento. «Teniente Hayes, retire el arma al señor Barrett. Está arrestado por intentar utilizar la autoridad militar para beneficio personal». Se volvió hacia el hijo de Barrett. «A menos que quiera unirse a su padre en la prisión territorial, le sugiero que regrese a la ciudad. Ahora». Mientras los hombres de Harrison se movían para llevar a cabo sus órdenes, Sarah sintió los brazos de James rodeándola a ella y a Emma, a quien Running Deer había trasladado silenciosamente al abrazo de su madre. Los guerreros apaches se fundieron de nuevo con las rocas. La crisis había pasado. Detrás de ellos, el sendero oculto hacia el valle esperaba, prometiendo un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado en sus pasados separados. «Parece que el último deseo de tu madre trajo sanación a más que solo a tu familia», murmuró James. Sarah vio cómo se llevaban a Barrett, con su imperio de intrigas derrumbándose como un castillo de naipes. «Algunas medicinas», respondió tocando la bolsa de Running Deer, «funcionan de maneras misteriosas». El documento del tratado tenía 3 firmas: la precisa mano militar del coronel Harrison, la marca de agua corriente de Running Deer y los trazos audaces de James. Sarah trazó los bordes del papel, sin poder creer todavía lo que representaba. El Valle Oculto estaba ahora oficialmente reconocido como territorio apache, una reserva solo de nombre, cuya ubicación estaba marcada en los mapas del ejército con límites deliberadamente vagos. «La influencia de tu padre ayudó», dijo James, observándola desde la entrada de la cabaña. «Su testimonio sobre los planes de Barrett convenció al gobernador territorial de aceptar nuestra propuesta». Sarah dejó el tratado a un lado con cuidado y se acercó a él en la puerta. Debajo de su posición elevada, el valle se extendía como un sueño hecho realidad. Las familias apaches ya se estaban asentando. Sus cabañas se alzaban entre los árboles mientras los niños jugaban en la hierba del prado. «¿Alguna vez imaginaste esto?», preguntó ella en voz baja. «Aquella noche en el baile militar, cuando bailamos por primera vez». James se rió entre dientes y la acercó a él. «Imaginé muchas cosas, pero nunca imaginé que nuestra hija aprendería canciones de medicina apache antes que sus canciones infantiles en inglés». Como si fuera una señal, la voz de Emma se elevó desde abajo, donde estaba sentada con Running Deer y varios otros niños. El antiguo canto curativo sonaba extraño pero perfecto en su soprano infantil, mezclándose con las otras voces jóvenes en una mezcla de culturas que parecía esperanzadora. «Sarah»,
Una voz familiar llamó desde el camino. Apareció Marta, acompañada por el padre de Sara, que todavía parecía un poco fuera de lugar con su ropa oriental, a pesar de 2 semanas en el territorio. El último de los hombres de Barrett se marchó esta mañana, informó su padre, abrazando a Sara. Sus intereses ganaderos se han disuelto, y su hijo vaciló y luego sonrió levemente. Bueno, digamos que ha decidido que la ganadería en Texas podría ser una empresa más segura. Sara estudió el rostro de su padre, viendo los cambios que estas semanas habían provocado. El dolor por la muerte de su madre había suavizado su orgullo, y algo en la paz del valle había comenzado a suavizar los duros bordes de su comportamiento bostoniano. ¿El pueblo ha enviado noticias?, preguntó James a Marta. La comadrona asintió con el rostro iluminado por la noticia. El sheriff Wilson ha organizado una ruta comercial regular. Las medicinas de corriendo ciervo tienen una gran demanda, y los colonos están ansiosos por aprender de su gente. Ella se dio una palmadita en la bolsa que llevaba en la cadera. Yo misma tengo 6 nuevos aprendices que están aprendiendo las formas de curación occidentales y apaches. Running Deer se acercó, con Emma a lomos. El invierno llegará pronto, nos anunció, pero el valle nos dará buen cobijo. Las señales son buenas. Los ciervos se acercan, las bayas abundan en las enredaderas. El Gran Espíritu muestra su favor hacia este nuevo camino. El padre de Sara carraspeó. Sobre ese camino he estado pensando, mi negocio de transporte marítimo podría ayudar a establecer un comercio regular, no solo con la ciudad, sino con otros territorios. Precios justos, tratos honestos. Miró a Running Deer casi tímidamente. Si tu gente está interesada, claro. Los ojos de la curandera se arrugaron con diversión. El orgulloso comerciante de Boston aprende nuevas formas. Bien, el comercio basado en el respeto construye algo más que riqueza. Construye entendimiento. Una conmoción en la entrada del valle llamó su atención. El coronel Harrison entró, acompañado por el sheriff Wilson y el carro de suministros de Tom Fletcher. Pero fue el segundo carro lo que hizo que el corazón de Sara se acelerara. Reconoció el cabello gris y la sonrisa amable del conductor. «Abuela», la anciana ya estaba bajando, sus movimientos ágiles a pesar de sus años. ¿Pensabas que iba a dejar que tu padre se llevara toda la aventura? Además, añadió con un guiño, te he traído algo. Desde la carreta, los ayudantes levantaron una silueta familiar envuelta en mantas. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas cuando la mecedora, su ancla en tantas tormentas, fue llevada hacia su cabaña. Un hogar de verdad necesita un lugar adecuado para contar historias, declaró su abuela. Y me parece que aquí hay muchas historias que vale la pena contar. Como para demostrar su punto de vista, varios niños apaches se reunieron alrededor de la silla mientras la desenvolvían, con los ojos muy abiertos de curiosidad. Ciervo Corredor les habló en voz baja en su idioma, y pronto se rieron entre ellos ante el suave movimiento de la silla. Historias, reflexionó James mientras observaba a Emma mostrar a sus nuevos amigos cómo hacer balancear la silla. Parece que estamos escribiendo una nueva. Sara se apoyó en él, sintiendo el peso del tratado en su bolsillo, viendo el futuro desplegarse en el valle ante ellos. Su propio camino de redención los había llevado hasta allí, pero era solo el principio. A su alrededor, 2 mundos aprendían a moverse como uno solo, guiados por el amor, la comprensión y el valor de elegir un camino diferente. Las mejores historias, dijo en voz baja, son las que escribimos juntos. La escritura de propiedad yacía desplegada sobre la tosca mesa, con sus sellos oficiales como testimonio de un nuevo tipo de propiedad. No solo territorio apache, no solo tierra de reserva, sino algo sin precedentes.
un fideicomiso compartido, en manos conjuntas de la tribu y los colonos que habían elegido hacer del valle su hogar. El primero de su clase, dijo con orgullo el sheriff Wilson, mientras observaba cómo Running Deer añadía su marca junto a las otras firmas. Un marco legal para que dos pueblos vivan como una sola comunidad. El sheriff se había trasladado al valle él mismo, estableciendo una pequeña oficina que servía más como lugar de reunión que como cárcel. El valle no había visto ni un solo delito violento en los 3 meses transcurridos desde su fundación. James estudió la escritura con atención. El arresto de Barrett abrió más puertas de las que esperábamos. El gobernador territorial parece ansioso por demostrar su compromiso con un trato justo con las tribus, más bien con ganas de distanciarse del escándalo, comentó secamente el padre de Sarah. Había pospuesto indefinidamente su regreso a Boston y sus intereses comerciales se centraban ahora en establecer rutas comerciales éticas por todo el territorio. El cambio le sentaba bien. Su rostro había perdido el aspecto apretado de la ciudad y pasaba horas aprendiendo las costumbres apaches de los ancianos de la tribu. Sarah observaba la escena desde su lugar favorito, cerca de la ventana de la cabaña. El valle se había transformado con el comienzo del invierno. La nieve cubría los picos más altos, pero aquí abajo, al abrigo de las paredes de la montaña, la vida florecía. Las cabañas apaches se alzaban junto a pequeñas cabañas, mientras que los espacios comunes compartidos acogían intercambios diarios de conocimientos, bienes y amistad. Marta había establecido un centro de curación donde trabajaba junto el Running Deer, combinando la medicina occidental con los remedios tradicionales apaches. Su tasa de éxito había llamado la atención de otros territorios, y un flujo constante de pacientes hizo el viaje al valle, difundiendo la noticia de su armonía única. ¡Mamá! ¡Mamá! La voz de Emma se escuchó en todo el claro. Montaba sobre los hombros de Tom Fletcher, con el rostro iluminado por la emoción. «Mira lo que Dancing Brook me enseñó». Levantó un pequeño abalorio con un patrón simple pero claro, el primer intento de una niña en el intrincado arte. «Precioso, pequeña», le respondió Sarah, con el corazón lleno. Emma se había convertido por derecho propio en un puente entre culturas, igual de cómoda en ambos mundos. Hablaba apache con la misma facilidad que inglés, y sus juegos con los otros niños habían evolucionado hasta convertirse en un misterioso híbrido de ambas tradiciones. James apareció a su lado, rodeándola con sus brazos. «Running Deer, dice que va a nevar más, la primera prueba de invierno real del valle. Estamos preparados», respondió Sarah con confianza. La comunidad había trabajado junta para prepararse, combinando la sabiduría invernal apache con el conocimiento de los colonos. Almacenar alimentos, compartir recursos y planificar cuidadosamente las rotaciones de caza les permitiría salir adelante. Su cabaña reflejaba esta mezcla. La mecedora de la abuela de Sarah estaba cerca de una plataforma tradicional apache para dormir. Las vigas del techo estaban cubiertas de hierbas secas y los estantes estaban llenos de libros. El portacunas de Emma estaba apoyado contra un baúl de Boston y la insignia de caballería de James colgaba junto a la bolsa de medicinas de Running Deer, recordatorios de los caminos que los habían llevado hasta allí. Afuera, el sonido de las risas de los niños se mezclaba con las canciones de trabajo de las mujeres y el rítmico corte de leña. La abuela de Sarah estaba sentada con un grupo de ancianos apaches. Sus manos se movían en una artesanía compartida mientras intercambiaban historias. La anciana había adoptado la vida en el valle con un entusiasmo inesperado, declarando que aquí se sentía más joven de lo que se había sentido en décadas. «Vienen jinetes».
La llamada del vigía fue tranquila. Se habían acostumbrado a las visitas. Un pequeño grupo del pueblo apareció por la entrada oculta del valle, encabezado por el ayudante del sheriff Wilson. Traían correo, suministros y noticias de la condena de Barrett. Su plan de utilizar la autoridad militar para apropiarse de tierras le había valido 5 años en la prisión territorial. La justicia se manifiesta de muchas formas, observó Running Deer, uniéndose a Sarah junto a la ventana. Algunas son rápidas como un rayo, otras lentas como árboles en crecimiento. Este valle señaló la próspera comunidad que tenían ante ellos. Esta es la justicia más lenta y más fuerte, la que cambia los corazones. Sarah tocó la escritura de propiedad, sintiendo el peso de lo que habían construido. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos ajustes, nuevos aprendizajes. Pero ver a Emma jugar con sus amigos, ver a James enseñar a los jóvenes apaches sobre caballos de caballería mientras él mismo aprendía métodos de rastreo tribales, observar a su padre inmerso en negociaciones comerciales que respetaban los valores de ambas culturas. Sabía que habían encontrado algo raro y precioso. Estamos escribiendo una nueva historia, Unger dijo en voz baja recordando sus palabras de meses atrás. Siervo corredor sonrió, su rostro curtido y amable. No, amiga mía, estamos viviendo una. La Biblia familiar descansaba abierta sobre una manta tejida con símbolos apaches de unidad y bendición. Sarah repasó la entrada más reciente en sus páginas. James Connor y Sarah Mitchell, unidos en matrimonio bajo el cielo de Dios y según la tradición apache, testigos de 2 pueblos que se convierten en uno. El sol de invierno pintaba el valle en tonos dorados mientras se realizaban los últimos preparativos para la ceremonia. Running Deer había insistido en este día, cuando la trayectoria del sol coincidía con los antiguos marcadores en las paredes del valle. Un buen momento para nuevos comienzos, había dicho, con sus ojos brillando con sabiduría ancestral. Martha se afanaba con el vestido de Sarah, una creación única que mezclaba el encaje de su madre con el abalorio elaborado por las mujeres apaches. Algo viejo, algo nuevo, y murmuró la comadrona, ajustando la bolsa de medicinas que aún colgaba del cuello de Sarah. Aunque sospecho que hoy estamos creando nuestras propias tradiciones. Emma daba vueltas cerca de ella con su vestido especial, esparciendo pétalos de flores y hojas de salvia a partes iguales. A sus 3 años no tenía ni idea de la importancia histórica de este día, pero entendía la alegría bastante bien. ¡Qué bonito, mamá!, exclamó con sus ojos verde jade brillando. Sí, mi amor, respondió Sarah, observando a su hija bailar entre mundos con una gracia natural. Todo es bonito hoy. La ceremonia en sí misma rompió todas las convenciones de ambas culturas, pero de alguna manera las honró a todas. James se mantuvo erguido con su chaqueta formal, pero llevaba símbolos apaches de protección bordados en su camisa. El padre de Sarah no la acompañó por un pasillo, sino por un camino en espiral marcado con piedras, cada paso representando el viaje que los había traído hasta allí. Running Deer dirigió la bendición apache, su voz subiendo y bajando como el viento a través de las montañas. El sheriff Wilson, que se había ordenado para la ocasión, pronunció las palabras cristianas con igual reverencia. Las oraciones de 2 pueblos se elevaron juntas, sin que ninguna disminuyera a la otra. 2 estrellas pueden seguir caminos diferentes a través del cielo nocturno, proclamó Running Deer, pero brillan con la misma luz. Lo mismo ocurre con la verdad, con el amor, con el gran espíritu que nos guía a todos. Cuando llegó el momento de la ceremonia de nombramiento de Emma, incorporada a la boda por sugerencia de Running Deer, la niña se quedó completamente quieta, como si comprendiera la importancia del momento. Su nombre apache, Niña del Amanecer,
Reconocía su papel como una de las primeras en tender un puente entre sus pueblos. La Biblia registraba ambos nombres uno al lado del otro, testimonio de su doble herencia. Marta, que había sido nombrada abuela oficial de Emma, según la tradición apache, envolvió a la niña en una manta especial. Ahora lleva ambas líneas de sangre propias y legales a los ojos de todos, anunció la partera con orgullo. La celebración que siguió desafió cualquier tradición cultural. Los tambores apaches marcaban el ritmo con la música de violín del pueblo. Las danzas tradicionales evolucionaron hacia nuevas formas a medida que los colonos y los miembros de la tribu se unían. La comida de ambas culturas llenó largas mesas y se intercambiaron historias en dos idiomas, a veces simultáneamente. El padre de Sara sorprendió a todos al presentar un regalo que había encargado. Una nueva página para la Biblia familiar, ilustrada por artistas de ambas comunidades. Mostraba el valle en delicadas acuarelas, rodeado de símbolos de las creencias de ambos pueblos, para que las generaciones futuras sepan dónde comenzó realmente su historia, explicó con la voz entrecortada por la emoción. Al acercarse la noche, Running Deer reunió a todos para una bendición final. Llega el invierno, entonó, pero nos encuentra fuertes juntos. El valle nos cobija, como el amor de la familia, encobija el corazón. Lo que se ha unido aquí, dos pueblos, dos corazones, dos tradiciones, que ninguna fuerza del hombre o de la naturaleza lo desgarre. James abrazó a Sara mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre los muros del valle. Emma se había quedado dormida en los brazos de Marta, con la nueva manta envuelta cómodamente alrededor de su pequeña figura. A su alrededor, su comunidad sin precedentes celebraba no solo una boda, sino el nacimiento de algo más grande, una nueva forma de vivir, de ver, de ser familia. Mira, susurró James, señalando el lugar donde la primera estrella de la noche brillaba directamente sobre el corazón del valle. Una buena señal, diría Running Deer. Sara sonrió, tocando la Biblia donde ahora estaban registrados sus nombres para la posteridad. No, mi amor, no es solo una señal, es una promesa. El diario de Emma estaba abierto sobre su pequeño escritorio, y sus páginas ya contenían sus primeros intentos tanto de letras inglesas como de símbolos apaches. El libro encuadernado en cuero había sido el regalo de Running Deer en su cuarto cumpleaños, para la que contará nuestra historia a la próxima generación. Había pasado un año desde la boda, que unió algo más que dos corazones. El valle había florecido a lo largo de su primer ciclo completo de estaciones, demostrando la sabiduría de Running Deer al elegir este lugar protegido. Nuevas cabañas y cabañas salpicaban el paisaje, mientras que los jardines florecían con plantas nativas y cultivos de colonos creciendo uno al lado del otro. Sara observaba a su hija practicando su escritura, con los ojos verde jade concentrados en la tarea. El sol de la mañana entraba por las ventanas orientadas al este y al oeste, idea de James, para honrar las dos tradiciones de seguir el tiempo y la luz. Tiene la determinación de su padre, observó Marta, deteniéndose en la preparación de medicinas. El taller de la partera se había convertido en un espacio de enseñanza donde se conservaban y compartían las tradiciones curativas de ambas culturas. Afuera, la voz de James se oía desde el campo de entrenamiento donde trabajaba con jóvenes de ambas comunidades, enseñando una combinación única de equitación de caballería y técnicas de montar apache. El nombre de su hija resonaba de vez en cuando pasaban jinetes. Niña del amanecer, la llamaban, usando su nombre apache con la familiaridad fácil de una verdadera familia. El padre de Sara había regresado brevemente a Boston, solo para volver con más familias del este interesadas en su experimento de cooperación. El éxito
del valle había comenzado a llamar la atención de otros territorios, donde las tensiones entre los colonos y las tribus seguían siendo altas. Running Deer ahora recibía regularmente visitantes de otras bandas apaches, compartiendo su modelo de independencia preservada dentro de la ley de reserva. «Mamá, mira». Emma levantó su diario con orgullo. En la página había dibujado a su familia con una claridad notable para su edad. Los personajes vestían una mezcla de ropa occidental y apache, y a su alrededor había copiado cuidadosamente los símbolos de Running Deer para protección y amor. Sara acercó a su hija a ella, respirando el aroma dulce y balsámico de su cabello. A través de la ventana podía ver la mecedora de su abuela en el porche, donde la anciana se sentaba cada noche con los ancianos apaches, y su sabiduría compartida creaba nuevas historias a partir de viejas verdades. La bolsa de medicina seguía colgada junto a la insignia de caballería de James en la pared, ya no solo como recordatorios del pasado, sino como símbolos de un futuro que se habían atrevido a imaginar. Su hija crecería conociendo ambos mundos, no como esferas separadas que hay que unir, sino como una herencia unificada que hay que celebrar. Como si sus pensamientos lo hubieran convocado, James apareció en la puerta, con una sonrisa tan cálida como la del día en que la vio por primera vez en un salón de baile de Boston. Detrás de él, Running Deer se acercó con hierbas frescas para las lecciones de Marta. Esa noche, toda la comunidad se reuniría para contar historias, donde los cuentos de ambas culturas se entrelazarían bajo las vastas estrellas del desierto. Emma volvió a su diario y añadió más figuras a su dibujo. Marta, Running Deer, su abuelo, el sheriff, toda la familia extensa que había ganado. Sara tocó su propio diario, ahora lleno de su historia, y sonrió. Habían cerrado el círculo, encontrando un hogar no en una sola tradición, sino en el amor que se había atrevido a imaginar algo nuevo. Su historia, como el propio valle, se había convertido en un testimonio del poder de elegir el amor sobre el miedo, el entendimiento sobre los prejuicios y el valor de creer en posibilidades que otros aún no podían ver.